Lenguaje y literatura, noveno grado. Guía 13. El teatro romántico. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 98 a la 101 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. El teatro romántico. El teatro romántico es una mezcla de lo trágico y de lo cómico. Sus argumentos son melodramáticos. Hay alternancia del verso y de la prosa. Polimetría y variedad de estrofas. Un lenguaje sencillo y coloquial. Ruptura de la regla de los 3 unidades de tiempo. Es decir, que las obras de teatro ya no duran 3 actos, sino de 3 en adelante. Hay artificiosidad formal con efectos escénicos espectaculares. Además, el héroe romántico es un hombre misterioso, guiado por sus ideales y por el amor. El destino de los personajes es siempre trágico. Página 98. Anticipación. Actividad 1. Observa las imágenes y escribe un diálogo entre los personajes. Podemos observar acá una pareja de enamorados. ¿Qué se estarán diciendo el uno al otro? En mi imaginación, él está diciendo lo siguiente. Tú, mi hermosa rosa de la primavera. Lo que ella responde. Qué bonitas cosas dices. En fin, el amor. Ahora respondamos en el libro. Literal A. ¿Qué emociones reflejan los personajes? Muy aparte de lo que pensamos que dicen, las emociones que refleja toda una pareja de enamorados podría ser felicidad, amor, ilusión. Cuando te enamoras, hay felicidad, hay ilusión. Literal B. Describe el ambiente en el que se encuentran los personajes. Podemos decir que se encuentran en el balcón de la habitación de la joven, como se acostumbraba en tiempos remotos, que el joven visitaba a la joven en su casa y le hablaba a través del balcón. De ahí surgieron las famosas serenatas. Y así hemos modernizado. Hoy en día ya ni balcones tenemos. Literal C. ¿Sobre qué tema o asunto estarán conversando los personajes? Acá, según lo que tú le hayas escrito en el diálogo, tendría que ser lo que están conversando. En mi caso, pues estaban hablando sobre sus sentimientos e ilusiones. Página 99. Construcción. El teatro romántico. Actividad número 2. Leamos la siguiente información y resolvemos los ejercicios al final. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que tuvo incidencia en todas las artes. Se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, tiempo durante el cual se impulsó una revolución a nivel estético, de pensamiento y de actitudes ante la realidad de la época. Es un movimiento que se opone al clasicismo, es decir, que privilegia los sentimientos antes que la razón. Creo que aquí no es clasicismo, es neoclasicismo. El teatro romántico consiste en poner en escena historias apasionadas y subjetivas. Además, los personajes actúan por impulso sin medir las consecuencias de sus actos. Casi igual como actúa la juventud. Los artistas románticos expresan su rebeldía y descontento. No están de acuerdo con los valores impuestos en la sociedad de su época y resienten los problemas sociales del momento. Los principales representantes del teatro romántico son
Francisco Gavidia en El Salvador, de 1863-1955, con su obra Júpiter, de 1895. Lord Byron, de 1788 a 1824, con su obra Sardanápolo, que es una obra de teatro, y Manfredo, que es un poema dramático. El Duque de Rivas, de 1791 a 1865, con la obra Don Álvaro o la fuerza del destino, del Sino abreviado. José Zorrilla, de 1817 a 1893, con la obra Don Juan Tenorio, de donde sale el famoso estereotipo del Don Juan, ¿verdad? Por esta obra, porque Don Juan Tenorio era un hombre que enamoraba a todas las mujeres. Subrayemos en nuestro libro qué es el romanticismo. Es un movimiento cultural que tuvo incidencia en todas las artes. Eso significa que hubo romanticismo tanto en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y otras artes. En la música también. Y se dio en el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Impulsó una revolución a nivel estético, de pensamiento y de actitudes ante la realidad de la época, y su oposición fue al neoclasicismo, no al clasicismo, al neoclasicismo del siglo XVII. Los artistas románticos expresaban rebeldía y descontento, no estaban de acuerdo con los valores impuestos en la época que vivían y resentían los problemas sociales del momento. Eso es importante. Ya verás por qué. Veamos ahora sus características. Se enfatiza el individualismo y el subjetivismo. Significa que la mayoría de estas obras, sobre todo en poesía, se hablaba del yo. Y el subjetivismo, en muchas de las obras, se hablaban de los sentimientos y las emociones. La finalidad no es educar, sino conmover. Es decir, que recorre el ámbito de las emociones. Los personajes utilizan un lenguaje elegante y rebuscado, ya que son héroes. Las acciones se enmarcan en ambientes hostiles y paisajes lúgubres, tales como mares embravecidos, en el caso de los piratas, noches de tormentas, ruinas, entre otros. Utiliza adjetivaciones, exclamaciones y recursos retóricos que permiten enfatizar los sentimientos que se quieren expresar. Aborda temas como el amor, la vida, la religión y la patria. El héroe se rebela contra las normas que le impiden ser libre. Por lo general tiene un destino trágico. La actitud del héroe es idealista, libertaria y patriota. ¿Sabías que el romanticismo es un movimiento cultural que se originó como reacción al predominio del pensamiento ilustrado y a la razón propios del neoclasicismo? Es decir, que en la época del neoclasicismo, en el siglo XVII, la gente estaba más involucrada en el conocimiento, en la ciencia y en demostrar cuánto sabían. Esto vino a terminar con la aparición del romanticismo, porque rompió con los patrones estéticos de la antigüedad clásica, para revalorar los sentimientos y la libertad creativa. Dijeron, hasta aquí, ya no queremos saber, queremos sentir. Ahora elaboramos un esquema a partir de la información que hemos subrayado. ¿Viste por qué era importante subrayar? Ahora elaboremos un esquema en el cuaderno con esa información importante. Nos quedaría más o menos así. El teatro romántico. Su origen fue a finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Es un movimiento artístico-cultural que impactó en todas las artes. Sus principales características son la oposición al neoclasicismo, que dio prioridad a los sentimientos sobre la razón. Los personajes son impulsivos, ya que no miden sus consecuencias.
y expresan rebeldía y descontento ante los valores sociales de la época. Entre las principales obras está Júpiter de Francisco Gavidia en El Salvador y otras más que mencionamos. Tu esquema puede ser más completo o puede ser más resumido. Página 100. Actividad número 3. Asíndeton y polisíndeton. El asíndeton es una figura literaria de construcción que afecta la forma de las frases al omitir los nexos entre palabras o grupos de palabras para dar mayor fuerza, intensidad o fluidez al estilo del discurso. Veamos el ejemplo. Él recorre el papel con la vista, silencioso, suspenso. Francisco Gavidia. En el ejemplo, la ausencia del nexo y entre las palabras silencioso y suspenso acelera el ritmo de la expresión y le da fluidez al texto, además de que a nivel sonoro las palabras aparecen o se pronuncian con mayor fuerza, dándole en este caso más dramatismo a la descripción del personaje. Recordemos que es un asíndeton, es omitir los nexos entre palabras o grupos de palabras para dar mayor fuerza e intensidad, fluidez al estilo del discurso. Es decir, que se omiten, por ejemplo, el y, el ni, el que, para que la expresión tenga más fluidez. El polisíndeton, también una figura literaria de construcción que afecta la forma de las frases al repetir los nexos y o ni, pero entre las palabras o frases, provocando mayor énfasis y distinción en los términos enumerados. Veamos el ejemplo. Levantándose y como atemorizada dice en voz alta y hablando consigo. Francisco Gavidia. En el ejemplo, la repetición del nexo coordinante y separa uno por uno los elementos del discurso. Esto le da intensidad a la expresión, pone todas las acciones en la misma jerarquía, provocando una sensación abrumadora, lo cual coincide con la actitud del personaje que se describe. Recordemos, polisíndeton repite los nexos y pero entre las palabras o frases, provocando mayor énfasis y distinción en los términos enumerados. Eso es importante. Lo podemos subrayar. ¿Has notado que el asíndeton es no estar y el polisíndeton es usar mucho? Esa es la distinción entre esas dos figuras literales. Mientras que el asíndeton resta los nexos, el polisíndeton agrega muchos. Actividad número 4. Ahora respondamos. ¿Qué significa la palabra suspenso? Admirado, perplejo o sorprendido. Leamos el siguiente ejemplo de polisíndeton. Emilio se iba a enfrentar al reto más grande de su vida. Se encontraba solo, pero decidido, pero libre. Más adelante encontraría la fuerza que necesitaba. Ahora respondamos. Literal B. ¿Qué mensaje transmite el texto? Explicamos. Se dice que Emilio va a enfrentar un reto y que se encuentra solo, pero decidido y libre. Por lo tanto, el mensaje que transmite es que Emilio es valiente. Literal C. ¿De qué manera el polisínteton afecta el mensaje que se está transmitiendo? La palabra que se repite es pero decidido, pero libre. Por lo tanto, nos está diciendo que va a provocar mayor énfasis en la actitud de Emilio, que él está decidido aunque esté solo, pero se encuentra libre. Página 101. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente texto, un fragmento de Júpiter, la obra de Francisco Gavidia. Y empezamos en el acto 3. Blanca y Engracia en la sala en casa de Celis,
padre de Blanca. En Gracia entra con una carta. Blanca, a la ventana. La mañana me parece triste. Siempre me sucede esto después de una noche de desvelo. ¿Por qué no ha vuelto mi padre? En Gracia le extiende la carta. ¿Y eso? En Gracia. Un criado que trae esta carta. Jamás he visto un criado más áspero. Blanca. ¿Quién podrá ser el que le envía? En Gracia. El hombre ese dijo cómo se llamaba. Es Fermín. En Gracia. ¿Fermín de Beltranena? En Gracia. ¿Puede esto explicar que mi padre haya pasado fuera la noche? En Gracia. No os preocupéis, así son los hombres. Pasan las noches con sus amigos. Blanca, para sí. Mi padre jamás lo ha hecho. En Gracia. Señorita, ¿y este esclavo va a quedarse aquí por una eternidad? Blanca. Parece que mi padre lo ha comprado. Ya lo he visto en el gabinete de mi padre sirviéndole en el escritorio. En Gracia, aparte. Hay una cosa que me atribula. Ese esclavo está enamorado de la señorita Blanca. Blanca. ¿Qué dice? En Gracia. Digo que ese negro que ha entrado al servicio está enamorado de su merced. Blanca. En Gracia eres aturdida. Con enojo, luego sonríe. Pues no se le cruzan disparates. Entra Júpiter. Blanca. ¿Tú estás aquí? Júpiter. Perdonad. Yo sé que al esclavo no le es permitido estar aquí en presencia vuestra. Blanca. Júpiter. Espera. ¿Tú sabes dónde está mi padre? Júpiter. Vuestro padre precisamente me detuve para esperaros, pero no os he visto entrar. Vuestro padre me ha dicho que venga, aseguraos que podéis estar tranquila y que no os preocupéis por su ausencia. Blanca. Sí, mi padre no ha dicho más. Esclavo. Es que no desea que yo sepa más. Júpiter. ¿Qué podría deciros? Blanca, aparte. ¿Pasa pues algo extraño? Pero al menos el esclavo, ¿tú puedes decir si ha pasado la noche sirviéndole? Júpiter. Es lo que yo tengo orden de aseguraros. Y a que antes que nadie toque un solo cabello a vuestro padre, le será forzoso pasar sobre el cadáver del esclavo. Blanca. Sí, eso es cierto. Júralo por Dios, esclavo. Júpiter. Oh, sí. Con toda mi alma lo juro. Lo juro por cuanto puede haber desagrado. Francisco Gavid. Ahora respondamos en el cuaderno las siguientes preguntas. Explico cómo se manifiesta la característica en el fragmento. El héroe se rebela contra las normas que le impiden ser libre. Y escribo una valoración del texto subrayando a partir de la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La emoción o la razón? Actividad en casa o tarea. Investiga el contexto de producción de Júpiter de Francisco Gavidia y elabora un resumen. Júpiter es la obra dramática del escritor salvadoreño Francisco Gavidia. Francisco Gavidia nació en El Salvador el 29 de diciembre de 1863 y falleció el 22 de septiembre de 1955. Fue poeta y ensayista salvadoreño, autor de versos de 1884, considerado uno de los precursores del modernismo en Centroamérica. El modernismo fue un movimiento literario cuya principal característica era la elegancia de los versos, la elegancia del hablar, ya que imitaban a la poesía francesa. Algunas de las obras de Francisco Gavidia son La princesa Citalá, El encomendero, Cuentos y narraciones y Júpiter. Entre sus máximos logros está que el gobierno salvadoreño lo declaró a Francisco Gavidia como salvadoreño meritísimo y la Universidad del Salvador le otorgó el doctorado honoris causa en 1941. Ahora respondamos en el cuaderno. Actividad número 5, página 101. Literal A. Explica cómo se manifiesta la siguiente característica en el texto. El héroe se rebela contra todas las normas que le impiden ser libre. ¿Quién crees que es el héroe en la novela, en la obra dramática Júpiter?
Pues Júpiter. Entonces, él es el héroe. ¿Cómo él se revela ante las normas sociales? A pesar de ser un esclavo, Júpiter se toma atribuciones y libertades fuera de su condición, puesto que estuvo hablando con la señorita, la hija del patrón. Además, se atrevió a decir que nadie le iba a tocar un pelo a su amo. Y ahí estuvo parado mientras que Gracia se molestaba. Literal B. ¿Qué es más importante? ¿La emoción o la razón? Desde el punto de vista de la obra, podemos decir que Júpiter jura por sobre su propia vida que cuidará a su amo. Sin embargo, no está pensando que su vida también es valiosa. Se deja llevar por sus sentimientos y no razona. Recordemos que él está enamorado de Blanca. Por lo tanto, para él es más importante quedar bien con ella. Y no entiende que es más importante razonar antes de actuar. Ahora hagamos el breve resumen sobre la obra Júpiter de Francisco Gavidia. Júpiter es una obra teatral escrita por Francisco Gavidia, de carácter romántico. Es una de las obras más importantes del escritor y la más famosa. Hagamos un análisis. Júpiter es un esclavo, cuyo dueño es el padre Delgado, el cual lo vende a Celis. Júpiter ha estado enamorado de su hija Blanca desde hace más de 5 años. El padre Delgado, Celis y varios conjurados buscan la libertad del país y convencen a Júpiter que luche por la libertad. Con la venida de un guatemalteco llamado Beltranena, que llega a pedir la mano de Blanca, Júpiter se lo encuentra en el bosque y en un arranque de celos le corta el brazo y le roba sus papeles que estará con él. Después de esto, el esclavo presenta al pueblo y luego de que Beltranena los encarcelaran y torturaran, a Júpiter luego lo derrotarían. Al final, Cenis no le da la mano de su hija, Blanca, a Júpiter, lo cual hace que Júpiter en un momento de enojo mate a Celis y luego se suicide, y Blanca queda desmayada. Como ves, es una obra trágica en la cual el pobre Júpiter muere, ya que se dejó llevar por sus pasiones. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.